Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ponerle la cámara. Así. Hola, buenos días, doctora. Ya vamos a empezar. Es que nos estaban ayudando a conseguir los letreros de aislamiento precisamente, porque justo me di cuenta que no hay como una estandarización como tal, como para que todos tengamos los mismos letreros en todas partes del mundo, o al menos en el país, ¿no? La verdad es que están como tropicalizados, le podría decir, y dependiendo del tipo de hospital, dependiendo del tipo de la región del país, los lineamientos pueden variar. La verdad es que sí he sentido como que ya les debía yo esta plática, y bueno, aprovechando que me dieron la oportunidad, pues ahora sí la voy a tomar con todas las ganas de platicar de este tema, que es el tema, para mí es un tema, pues obviamente muy lindo porque se trata de hablar de infecciones. Y entonces vamos a hablar del aislamiento. Y este tema pues ya se ha vuelto más famoso, sobre todo a partir del COVID. Vamos a platicar mucho del COVID. El aislamiento pues no nada más tiene que ser hospitalario, también puede ser dentro de casa, como ya lo vieron. Ok. En general, el aislamiento se considera que es el conjunto de procedimientos que se pueden llevar a cabo para aislar o separar a las personas infectadas de las que son susceptibles de infectarse. Esto, sobre todo, la parte en el momento más importante de hacerlo es cuando se te puede transmitir la enfermedad, o sea, el periodo de transmisibilidad, en los lugares y momentos en los que nosotros podamos hacer el corte de la cadena de transmisión, porque de la otra forma se generan los brotes, ¿no? Como el COVID. El aislamiento hospitalario específicamente está muy enfocado entre pacientes y trabajadores de la salud, porque como vamos a ver también, nosotros podemos ser la causa de las infecciones intrahospitalarias, de la transmisión, esa es la palabra. Y entonces, si nosotros lo cortamos, evitamos que alguien más lo adquiera. ¿Cuándo está indicado el aislamiento? De forma interesante, no nada más está indicado cuando ya tenemos el diagnóstico, sino cuando estamos sospechando de la enfermedad infecciosa. Desde ese momento ya podemos iniciar un aislamiento. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? La verdad, vengo de un hospital donde tenía su control de infecciones, siempre nos decía qué hacer. O sea, nadie tenía voz y voto prácticamente. Pero ahora con lo que he estado leyendo, ahora con lo que estamos viviendo, creo que el control de las infecciones, el comité de infecciones, en realidad debemos de ser todos, o sea, desde los médicos, que me hacen falta muchos por lo que veo, el personal de enfermería, nosotros todos debemos ser parte del comité de infecciones y estar al pendiente de este tipo de enfermedades que se pueden evitar prácticamente. Entonces, como verán, siempre me gusta inspirarme con alguien, y en este caso quiero hablar de Louis Pasteur, porque Louis Pasteur, que fue de hecho es un francés, que fue químico, físico, matemático, en realidad no era ni médico y no estaba en este campo de la salud, fue el que habló de las bacterias, ¿no? Hay un antes y un después de Pasteur y por eso me gusta hablar de él, porque antes de él se creía que las infecciones, no se creían en las infecciones tal cual, se creía que en la generación espontánea y que todo, de repente en un caldo de cultivo se aparecían las bacterias de la nada, ¿no? Entonces él fue un parteaguas porque llegó y dijo, no, la vida viene originada de otra vida. No existe la generación espontánea. Entonces, me gusta inspirarme en este tipo de personajes porque justamente son los que cambian las cosas a través de decir lo que es cierto, ¿no? Lo que está pasando, lo que él está viendo. Y a veces es muy difícil ir contracorriente, como por ejemplo lo vimos con el doctor que inició el lavado de manos con hipoclorito. Es muy difícil decir es que las cosas se tienen que hacer así porque esto está pasando, ¿no? Porque a veces tenemos todo en contracorriente y bueno, pues bueno, de ahí que admiro mucho este tipo de personajes de la historia.
y me inspiran. Entonces, él fue prácticamente al que se le denominó como el padre de la microbiología, fue el que inició la microbiología y la bacteriología como tal. Entonces, atrás de esta historia de 200 años, empezamos entonces a entender cómo funcionaban o cómo se producían las infecciones. Entonces, a partir de entonces se entendió esta otra parte, ¿no? Que se necesita una fuente que va a tener precisamente los agentes infecciosos, un huésped que puede ser susceptible, una puerta de entrada del huésped y un modo de transmisión. O sea, siempre vamos a ver esta triada. Y detrás de esta triada es como se crearon las medidas de precaución para la transmisión de enfermedades y por lo tanto el aislamiento. Entonces, la infección termina siendo el resultado de una interrelación muy compleja entre el huésped y un agente infeccioso. Aquí es muy interesante decir que no nada más se trata de tener contacto con el agente infeccioso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vemos en el COVID. No todas las personas se infectan, no todas las personas desarrollan la misma enfermedad. Entonces hay muchas características tanto del agente infeccioso como del huésped que hacen que favorezcan o no una infección. Un ejemplo muy sencillo, a lo mejor nada científico, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo es que yo iba y me podía acostar en la cama de mi hermana enferma y me enfermaba. En cambio, besaba a mi esposo y no me enfermaba de lo que él estaba enfermo. Entonces, es muy interesante cómo es que a veces hay factores, por ejemplo, de susceptibilidad genética, por eso de ahí venía, que pues yo apenas si veo a mi hermana y ya me estoy infectando. Bueno, no ocurre así porque debe haber un modo de transmisión, pero a ese grado llega que yo me puedo enfermar porque finalmente mi hermana y yo compartimos los mismos genes, la misma susceptibilidad genética, y entonces es muy fácil que ya. Entonces, bueno, aquí existe este factor de susceptibilidad genética que puede no compartirse y eso nos hace más o menos susceptibles. Otros factores, pues tienen que ver, que los vamos a ver más adelante, no se los quiero... No se los quiero pasar todos así. Entonces, dentro del agente infeccioso existe la interacción huésped-agente, que también lo podemos ver que tiene que ver con la susceptibilidad genética con los receptores. El COVID, el virus, para que entre dentro de nuestras células, necesita tener un receptor y poderlo meter adentro de nuestras células. Si nosotros no tenemos ese receptor, nunca va a entrar el virus. Y hay teorías basadas en ciencia, basadas en experimentos científicos, y además tiene que ver mucho con la estadística, fórmulas y eso, en donde se ha determinado que siempre va a existir un pequeño porcentaje de la población que nunca se va a infectar de lo que sea. Así el virus más mortal, el virus más raro, siempre va a haber una persona, porque estadísticamente la variabilidad genética que tenemos es tan vasta, y entre más humanos pues va a ser más, que va a llegar un momento en que a alguien no se le va a pegar el virus, porque uno de esos factores es porque no va a tener el receptor que haga que entre la bacteria o el virus. Bueno, en este caso el virus, porque tiene que estar el virus dentro de la célula para que entre y entonces nos puede infectar. Otro agente es la virulencia. La virulencia tiene que ver con la capacidad del agente infeccioso de provocar la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. O sea, hay bacterias o virus que van a ser menos virulentos, que van a provocar una enfermedad muy leve, y otros, pues, que como el COVID, provocan una enfermedad muy severa. La antigenicidad, que tiene que ver con la capacidad del agente de estimular una respuesta inmune. Muchas veces, precisamente los síntomas e incluso la gravedad de la enfermedad tiene que ver con la respuesta de nuestro organismo. O sea, si el organismo no hubiera respondido así al COVID, mucha gente no hubiera fallecido prácticamente. Si hubiera nada más, se hubiera medio pegado, y entonces por eso es que nuestro sistema inmune muchas veces hacen que nos presenten todos los síntomas que incluso nos pueden llevar a la gravedad. La dosis infecciosa, cada vez esto también es más popular, y vemos que no es lo mismo infectarse con poquito COVID que con mucho COVID. No es lo mismo que alguien de plano nos tosa enfrente de nosotros o estornude enfrente de nosotros, que estar besando todos los días al marido enfermo, ¿no? O sea, ahí la carga, imagínense, estarle
la carga de virus que estamos adquiriendo pues es muy alta. O estando durmiendo con el marido, tan sencillo como eso. La otra es la formación de la biopelícula. Esto se ve mucho más en las bacterias. Las bacterias, sobre todo, por ejemplo, el ejemplo más interesante es del Staphylococcus aureus, que trabaja haciendo un tipo de red en donde se adhiere a las superficies. Esto es muy visto, por ejemplo, en los catéteres. Se pegan en o sea, no es que nada más la bacteria pasó por ahí, sino la bacteria se pega, forma biopelícula y se agarra del catéter. Entonces, facilita mucho más que haya un proceso infeccioso mucho más severo. Y el modo de transmisión, hay agentes que se transmiten de una forma y otra, ahorita lo vamos a ver, y hay agentes que incluso se transmiten de varias formas, y eso pues obviamente lo vuelve más riesgoso para nosotros. Hay factores que tienen que ver con el huésped, y yo quiero que nos platiquen qué factores ustedes consideran, que ya platicamos un poquito aquí, consideran que tienen que ver con el huésped para que se desarrolle o no una infección. Su genética, decía usted, genética. La genética, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué la genética? La alimentación. La alimentación, claro, muy bien. Concomitantes. Exactamente, las comorbilidades hacen que, precisamente, que en general lo que afectan las comorbilidades es al sistema inmune, ¿no? Y dejan de trabajar tan eficientemente como suelen. Hay una cosa que es súper interesante, a mí me parece algo, es muy básico, pero se me hace muy interesante, que son los mecanismos de defensa. ¿Qué mecanismos de defensa se les viene ahorita a la mente que nos puedan proteger para las infecciones? Mecanismo de defensa de nuestro organismo. La fiebre, exactamente. Hay, de hecho, físicos, químicos y bioquímicos, factores que de nuestro organismo. La fiebre es uno de ellos, precisamente. Entonces, a través de una alza de la temperatura, nosotros matamos al virus y virus, bacterias, lo que sea. ¿Y qué hace el doctor? ¿Qué es lo primero que te da? Temprano, Tylenol, el paracetamol. No, y es desesperante porque a veces hasta el paciente lo pide, ¿no? ¿Y cuánto me voy a tomar de paracetamol? Entonces, pero sí es el mecanismo de defensa que tienes de los más importantes. Déjala que te dé fiebre, ¿no? Mientras no seas un niño de 3 años que puede convulsionar, o un abuelito que puede tener alucinación, delirio, pues no va a pasar nada a tener fiebre, pero bueno, eso pasa mucho. En el caso del COVID, fue lo que se utilizó de cajón, el paracetamol. Sí, así es. ¿Pudo haber tenido algo que ver? Pues no sé, habría que hacer estudios como más enfocados en eso. Desgraciadamente la tendencia ya está pasando un poco, la verdad, pero sí, por ejemplo, yo me formé en ese sistema. Tienes fiebre, paracetamol. Tienes tos, antitusígeno. Tienes todo era matarlos, bueno, no matarlos, quitar los síntomas. Entonces, esa tendencia farmacéutica, porque al final del día lo que fue creada por las farmacias, para las farmacéuticas, ha hecho que vayamos para allá. Entonces va a ser muy difícil el que se atreva a decir, no le des todo lo que la farmacia te dice que le des, o las farmacéuticas, para ver si sale mejor. Pero yo, en mi experiencia personal, yo he visto que sí. O sea, que el paciente que no se está controlando la fiebre, que por ejemplo, y cada vez se ve más, por ejemplo, los antihistamínicos, tiene gripa, antihistamínico. Entonces ya se ha visto que el uso de antihistamínicos provoca la sinusitis. Pues obvio, reseca las mucosas, te hace que el moco lo tengas ahí, pues se le pegan las bacterias y entonces desarrollan sinusitis bacterianas muy comunes. Entonces cada vez sí se va viendo, y yo veo que también la tendencia ha ido disminuyendo a atacar los síntomas, porque son nuestros mecanismos de defensa al final del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el escurrimiento nasal es un mecanismo de defensa. Hablando del COVID, ¿qué otro es un mecanismo de defensa de los síntomas? ¿Qué otro es? El más común que a todos les da, nos da. Estornudos, muy bien. La tos. La tos es un muy importante mecanismo de defensa, exactamente. ¿Y qué le damos? Antitusígenos. La diarrea, ¿no? La diarrea es otro mecanismo de defensa, claro que sí, exacto. Entonces, ¿qué también es lo que pasa en los hospitales, que lo hacemos no porque a veces querramos, pero no nos queda de otra? La orina. ¿Mandé? Yo decía el omeprazol. Claro, por supuesto, sí. El omeprazol la acidez gástrica es un muy importante mecanismo de defensa. ¿Cuándo me quedó claro a mí? Cuando mi esposo y yo fuimos a comer unas gorditas de queso de cabra de la calle, y yo me enfermé, me dio brucelosis, y a él no. Dije, ¿por qué? O sea, ya sé que él tiene mucho mejor sistema inmune que yo, pero ¿por qué yo no? Y me fue horrible, es horrible tener brucelosis. Estaba tomando omeprazol.
pues yo solita me estaba dando en la torre. Entonces, y él no. Entonces, pues agua pasa por mi casa, brucelosis. Perdón, hablando de otro mecanismo de defensa que a veces en el hospital, aunque no querramos, lo tenemos que hacer. La orina. El hacer pipí es otro, el barrer, a la hora de hacer pipí, nosotros lo que hacemos es barrer la vejiga y sacamos las bacterias que podamos llegar a tener en el meato urinario. Entonces, ese es otro mecanismo de defensa. ¿Y qué pasa en los hospitales? Pues que a veces los pacientes necesitan una sonda de Foley y le damos en la torre el mecanismo de defensa. ¿Qué otra que es súper importante? La piel. Exactamente. La piel es de las más importantes que hay. ¿Y qué hacemos? Pues les tenemos que poner catéteres. Entonces, pues ahí le estamos quitando otro mecanismo de defensa y exponiéndolo a infecciones. Pero pues así es como funciona. Y ahora actualmente hay mucha tendencia a esto de la microbiota o la flora bacteriana normal. Cada vez hay muchísima más información e investigación. Es súper interesante y ya hay mucha tendencia a no nada más a proteger, sino a favorecer una microbiota. Y desgraciadamente, pues el uso de los antibióticos, que es el principal factor para dar en la torre a la microbiota, pues lo tenemos ahí, ¿no? Y es precisamente un factor de riesgo para qué enfermedad infecciosa. Para Clostridium, exactamente. Les voy a platicar un poquito del Clostridium porque se me hace bien interesante. ¿Qué es lo que ocurre con el Clostridium? Clostridium es una bacteria que no es parte de nuestra flora bacteriana, no lo es, al revés. ¿Qué sucede? Si nosotros el Clostridium entra por la boca, ¿no? Como todas las bacterias gastrointestinales que nos provocan diarrea. Se come uno el Clostridium y nosotros como personal quiero que lo veamos así, ¿no? Si algún paciente lo tuvo, yo incluso trabajando en un laboratorio de investigación, seguro me lo tragué porque me dio una diarrea espantosísima después de trabajar con Clostridium. Y bueno, te da diarrea, pero muchas veces, o a veces nada más te lo comes y es tan poquito que se queda ahí en tu panza, en tu intestino. Pero es una bacteria que ni siquiera es muy fuerte. Entonces, cuando tú tienes toda tu microbiota que está también tratando que está compitiendo contra el Clostridium, le gana todos los nutrientes al Clostridium y el Clostridium, ¿qué hace? Desaparece, muere, se queda en inanición porque toda la flora bacteriana normal no le dio chance de nutrirse. ¿Qué sucede? Tomamos antibiótico, nos dan antibiótico. Matamos la flora bacteriana normal y ¿qué ocurre con el Clostridium? Crece y ahí es cuando le damos en la torre a los pacientes, por ejemplo, ¿no? Porque aquí pues casi todos tienen antibiótico, querramos o no querramos. Entonces, por eso es que es bien importante esta flora bacteriana. Clostridium se me hace de los ejemplos mucho más interesantes, pero va a haber cada vez más información acerca de los respiratorios. Por ejemplo, ahorita está habiendo mucha información con el COVID de la flora bacteriana normal del sistema respiratorio, porque sí hay. Desde la boca, bueno, la boca ya se considera parte del sistema respiratorio por la parte de la respiración oral. La nariz, por ejemplo, todo esto está colonizado con bacterias y son bacterias que nos defienden, que nos ayudan, que están trabajando con nosotros, incluso para mantener un estado de equilibrio inmunológico. Por eso es que es un tema súper interesante y apasionado y aquí me queda 3 horas, pero bueno. Entonces, lo importante es también entender que precisamente por estos factores que les estoy platicando, hay diferentes formas de que haya una infección. Puede ser una infección activa, tal cual, como la que aprendemos en la escuela. La salmonela provoca gastroenteritis, diarrea infecciosa, bla, bla, bla. O hay los pacientes que pueden presentarse totalmente asintomáticos, como en COVID que les platicaba. Puede ser que incluso estemos en un periodo de incubación. Eso es clásico del COVID. Dices que me hice salió enferma mi familiar, ¿no? Pero yo ya me hice la prueba y estoy negativo. No, pues, ¿para qué te la haces, no? De ahí a que vayas a ser negativo siempre, pues hay que ver, porque necesitamos esperar un periodo de incubación. Y otra cosa que es muy importante, que es la colonización. Entonces, ¿qué pasa con el Clostridium? No es parte de nuestra flora bacteriana normal, pero sí podemos estar colonizados, que es lo que nos pasa por estar en medios hospitalarios, precisamente. Podemos ahí tener la bacteria, incluso puede estar en una cantidad muy pequeñita y por eso no provocar ningún síntoma, pero sí podemos estarla transmitiendo.
¿Ok? Y no nada más ocurre en la parte gastrointestinal, en la vía gastrointestinal, también ocurre en la vía respiratoria. Nosotros también podemos estar colonizados con estreptococos, con otros, con incluso virus que podemos tener ahí, que no nos han provocado ninguna enfermedad, pero sí los podemos transmitir. Bueno, y entonces pues ya, las infecciones son causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos, y actualmente pues hay partículas todavía más chiquitas que los virus, que son los priones, que también también pueden ocasionar una infección. Y obviamente dependiendo de estos organismos, van a depender el modo de transmisión, y vamos a platicar precisamente del tipo de los modos de transmisión. Transmisión por contacto es el primero que vamos a platicar. Transmisión por contacto puede ser, o se divide en dos subgrupos principalmente, que es el directo, cuando de plano nos embarran las bacterias en las manos, o el indirecto, a través, también se le llama fomites, ¿no? O por instrumentos. Entonces el directo, pues así, tal cual, cuando los microorganismos se transfieren de una persona infectada a la otra persona, también ese es contacto directo, o a través de sangre, incluso puede ser, o fluidos corporales de un paciente que entran directamente al cuerpo, a través ya sea de una abrasión en la piel, o de las membranas de las mucosas, ¿no? De la nariz, etcétera. Esta es una de ellas, la sarna. No sé, ¿han tenido casos de aquí de ¿Aquí en el hospital? Ajá. No. ¿No? Ah, bueno. Qué bueno. Me da mucho gusto saber eso. Yo sí he tenido casos, y el doctor Flores también. Llegan con nosotros, así, si existe. Lo más interesante de estos pacientes es que lo provoca, los ácaros, que se llama Sarcoptes cabei precisamente. Y estos ácaros, si nosotros agarramos a los pacientes, tenemos toda la posibilidad de infectarlos. Entonces, por eso digo, qué bueno que no tienen esas cosas aquí. Entonces, solamente nada más con tocarlo. Así es, exactamente, por el contacto físico. Sí, es terrible. También se puede transmitir a través de los fomites, de las sábanas del paciente, bueno, en este caso los familiares, es muy común que pues, en las sábanas estén llenas de ácaros y entonces toda la familia tenga sábana. Es una enfermedad muy desesperante. Otro también se me hizo muy interesante platicarles porque a mí me ha pasado. Yo he tenido esta cosa que se llama panadizo herpético. Son precisamente vesículitas ocasionadas por el herpes en los dedos de la mano. ¿Alguien lo ha tenido? Son como si fuera un granito con estos puntitos negros. Blanco sería más bien. Son como vesiculitas, como el herpes, pero a veces las vesiculitas no son tan obvias. Es bien chistoso porque incluso hasta fui a dar con una dermatóloga y yo como que no, yo creí que era algo dermatológico y ya me cayó el 20, ya cuando te empieza a arder dices, ay, esto no fue, esto fue herpes, ¿no? Bueno, pues lo más interesante de este herpes, y se los platico, es porque lo podemos contagiar. Y se contagia y no lo contagia. Entonces, si hay alguien con herpes simple o incluso puede ser genital, si lo tocamos sin cuidado, sobre todo es el de labio el que lo provoca. Si lo tocamos sin guantes al paciente y trae un herpes, nos podemos provocar este panadizo herpético, que finalmente se puede curar solo, porque lo que sí se ha visto es que los pacientes que lo desarrollan, su sistema inmune no está tan afectado, y entonces por eso es que se delimita solito, pero pues también puede recibir tratamiento, ¿no? Entonces, estas dos enfermedades se me ocurrió platicarles mucho porque de ahí que son importantes las medidas de las precauciones que debemos de tener, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, que me faltaba comentarles acerca de la transmisión indirecta. Esto, bueno, principalmente es a través de dispositivos. Los dispositivos, pues nosotros usamos muchos aquí, los termómetros, los baumanómetros, todo lo que toque al paciente al final del día se puede convertir en un fomite. Un fomite es un material que puede, un medio de transporte también, exactamente, que puede servir de medio de transporte, de medio de transmisión de las infecciones. Las sábanas del paciente incluso pueden ser un fomite. Ok, y entonces aquí también obviamente dispositivos médicos más sofisticados como los endoscopios y eso, que bueno, ya sabemos que pasan por un proceso de esterilización, ¿no?
pero de que lo pueden transmitir, lo pueden transmitir. Hay casos, por ejemplo, en hospitales pediátricos, que a través de los juguetes que se encuentran ahí se pueden transmitir infecciones por virus sincitial respiratorio, por ejemplo, y otros más graves como por infecciones por pseudomonas aeruginosa en los juguetes. Esto también es algo muy importante que a veces no tenemos tanto en cuenta, la ropa, las batas, los uniformes, como decía el doctor Mondragón, hasta las corbatas, ¿no? Se ven muy lindas, los doctores se ven muy elegantes, pero también son un fomite. Incluso las batas de protección personal también, lo vimos tristemente mucho en el COVID. Muchos de los pacientes terminaron falleciendo, ya habían salido del COVID y terminaron falleciendo por una infección por multiresistentes. Y pues váyanse ustedes a saber si no fueron los mismos, incluso los equipos de protección personal, ¿no? Que pues pasas de un paciente al otro, no te cambias y todo se complica mucho como para estarte quitando el equipo y pues pasas a la otra habitación y quién sabe si nosotros ahí fuimos parte de esta cadena de pasarle bacterias multiresistentes de uno al otro. Bueno, entonces, ¿qué enfermedades se transmiten por contacto para saber cuáles son las precauciones que debemos de tener? Muy importante, y por eso les platico esta triste historia del COVID, las bacterias multiresistentes. Sí se ha visto que se pueden transmitir por contacto, sea contacto directo, contacto indirecto. Entonces, necesitamos poner a los pacientes en precauciones de contacto cuando hay un multiresistente. Como les platicaba, pues la decisión la debería de tomar el médico, bueno, no voy a poner culpas. La decisión la debemos de tomar todos, porque no puedo decir que uno lo debe hacer cuando el otro ya vio o sea, no puedo responsabilizar yo que lo he visto y decir yo no tuve la culpa, ¿no? Pues no, tenemos que hacerlo todos. Y sobre todo porque cada vez esto de los organismos multiresistentes es mucho más frecuente, es mucho más difícil atacar, ya no sabemos luego ni qué inventar, ni de dónde sacar antibióticos viejos o antibióticos nuevos carísimos para tratarlas, ¿no? Y a veces, de veras, ha sido así de, pues solamente agua bendita le queda a este paciente, ¿no? Pues, bueno, eso es algo muy importante. Las infecciones gastrointestinales, eso sí, precisamente aquí lo veo que lo hacen súper bien, para sobre todo el Clostridium difficile, como ya vieron, es bien pegajoso. La otra mala noticia es que con el alcohol ya lo habíamos platicado, no se deshace el Clostridium, lejos de matarlo, no lo embarramos sabrosamente en las manos y luego si no lo comemos y lo tenemos en la pancita, lo vamos a estar sacando y se lo vamos a matar. Y eso es lo más triste. Y todos, o sea, por eso me hubiera gustado que los doctores también estuvieran aquí, ¿no? Porque todos podemos pasar eso. Otras, por ejemplo, hepatitis A es también algo que nosotros nos podemos comer y también pues, se contagia de esa forma. El rotavirus también, que es el virus de lo que provoca más que nada diarrea en los bebés, pero pues, yo creo que en los adultos seguramente también nos lo ha ocasionado. Cada vez hay menos porque ya tenemos la vacuna para los niños, pero pues en mi época, por ejemplo, no existía, ¿no? Y bueno, probablemente con la edad hemos desarrollado anticuerpos, exactamente, pero desgraciadamente yo creo que aquí el problema que tenemos en México es que no hacemos las suficientes pruebas como para saber si de veras no existe rotavirus por ahí, o sí, ¿no? Y hay pacientes que tenemos con diarreas que no sabemos cuál es la causa. Entonces, pues ahí tendremos que pensar en rotavirus. Dentro de los virus respiratorios que se pueden provocar por contacto, pues está el sincitial respiratorio, los enterovirus, el parainfluenza, que también desgraciadamente a veces no los podemos diagnosticar porque no tenemos, o son muy caras las pruebas o no las tenemos. Infecciones de la piel también. Me costó mucho trabajo determinar qué tan importante era aislar por contacto a un paciente con una celulitis o un paciente con impétigo, ¿no? Todavía el impétigo es más escandaloso y se ve más y hay más como riesgo de tocarlo, pero la celulitis no. Entonces, es donde les digo que hay como luego mucha controversia en este tipo de agentes. La mayoría de lo que revisé no recomienda precauciones por contacto para infecciones de la piel, sobre todo las leves, ¿no? Ya un absceso así grandotote sí lo recomiendan, sobre todo cuando el absceso o la piel tiene que estar abierta, expuesta, porque tiene que estar drenando eso.
Entonces ahí se recomiendan las precauciones por contacto. La pediculosis, pues también, ¿no? La escabiosis, pues los piojos, también nunca les han tocado pacientes con piojos. ¿Sí? Ah, bueno. Pacientes o hijos. Sí, entonces es que hay brotes. Y más en Cuernavaca con el calorcito, ¿no? La conjuntivitis viral o gonocóxica y ya más cosas raras que gracias a Dios no hemos visto aquí, como las fiebres hemorrágicas por el ébola, Lassa y Marburgo. Pero sí tenemos una donadora con piojos. Pues a ella se supone que hay que ponerla en precauciones por contacto. Lo que se hizo fue, se dio cuenta, nos dimos cuenta en quirófano. Y la anestesióloga, pues sí, no, sí, lo bueno que traía el gorrito, la paciente, pero no sé por qué se le movió, fue que se dio cuenta, ya todos salimos. En la habitación el otro día no unas compañeras prácticamente tocaban y fue quien le tocó. Fueron casi 2 días seguidos lavando la cabeza y se le dijo a la paciente, ¿no? Sí, claro. Ay, pues sí. De otra, ¿no? Que también hemos acostado y le brillaban las sábanas. Eso sí lo hemos visto aquí. Sí, pues sí. Pues, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues por eso las precauciones por contacto, porque hijo, esas mugres son muy pegajosas. Y en la escuela lo vemos, ¿no? Los brotes de la nada. Ay, no. Yo a mi hija, mi pobre hija, ya no hallaba ni qué hacer, casi la rapo. Pero bueno. Entonces, con precauciones por contacto, ¿qué va a incluir? Incluye, obviamente, lavado de manos es una precaución estándar que todos debemos de tener, ya lo vimos la plática pasada, ¿no? El uso de guantes es prácticamente lo que se recomienda como parte importante de esto de precauciones de contacto. En Estados Unidos incluso utilizan los guantes para todo. O sea, entrar a una habitación, todas las habitaciones tienen cajas de guantes para que todos los doctores, enfermeras, etcétera, se pongan guantes, incluso la gente de limpieza se ponga guantes para entrar a todas las habitaciones. A mí me ha costado mucho trabajo hacerlo aquí porque realmente por una cuestión cultural. Hasta en la consulta, ¿no? O sea, si te pones guantes le estás diciendo al paciente, me das miedo de que me infectes de algo. Y sí, y sí. Pero bueno, no sé ni qué, a veces no sé ni cómo enfocar esto. El COVID nos está haciendo que tengamos más la tendencia a protegernos, pero bueno, de que existe un riesgo, existe un riesgo. Entonces, batas desechables, también para dentro de las precauciones de contacto son muy importantes, como ya vimos, porque pues nuestra ropa puede ser un fomite, ¿no? Y por eso es que hay que ponerlo antes de entrar en contacto con el paciente y quitárnoslas al salir, después de tener el contacto con el paciente. El material clínico de uso individual, también he visto que lo hacen aquí, es muy importante. Obviamente eso tiene que, para que sea uso exclusivo del paciente y se tiene que desinfectar después de dejar de utilizarlo para ese paciente. Y las visitas tienen que estar restringidas, tiene sentido, ¿no? Ahora con el Clostridium, ¿por qué? Pues porque el que llegue se puede colonizar y va y se lo va a infectar a cualquier otra persona, que también puede ser incluso susceptible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, les quería, como ya les comenté que cada quien las precauciones pueden variar de acuerdo a cada hospital y de cada región, entonces le pedí precisamente que nos prestaran sus ¿cómo se llaman? Sus pósters. Y aquí, bueno, lo tenemos como aislamiento entérico, que al final del día son precauciones por contacto. Dice lavado de manos, bata, guantes, lo que platicamos. Enfermedades que lo requieren, diarrea aguda por etiología infecciosa, bacteriológica, hepatitis viral A, meningitis aséptica, amebiasis, muy bien, enterocolitis necrotizante y fiebre tifoidea. Ahorita vamos a ver las otras enfermedades. Y duración, ¿cuánto tiempo es el aislamiento? Pues prácticamente cuando se termine la enfermedad, ¿no? A veces se pueden llegar a solicitar estudios, por ejemplo, en el caso de Clostridium, no hay algo estándar que diga hay que hacerse la prueba para ver si ya no lo tiene y entonces quitar las medidas de aislamiento, pero bueno, creo que también algo que nos puede indicar que el paciente ya no es contagioso es al término del tratamiento, ¿no? Término de tratamiento significa que ya no tiene la infección, ya no tiene el patógeno, entonces ya no lo va a transmitir. Aquí, por ejemplo, le pusieron 7 días posictericia en el caso de la hepatitis viral. Bueno, se refiere exactamente al caso de la hepatitis viral.
porque obviamente pues ya pasó como la parte que es contagiosa. Este es de la OMS, como les decía, estaba yo tratando de buscar alguna unificación y no lo encontré. Entonces este cartel es lo publicó la OMS, precisamente, bueno, ya comentamos de que debe tener una habitación individual, de preferencia. A veces, pues en los hospitales en donde no pueden tener habitaciones individuales, lo que sugiere es que los pacientes que tengan la misma enfermedad puedan compartir la habitación con una separación, distancia por lo menos de 1 metro. La puerta debe siempre mantenerse cerrada, que tengan un baño exclusivo, porque pues obviamente eso también puede ser parte de un como fomite, ¿no? Y evitar los traslados de los pacientes para no ir aventando los bichos por todas partes. El uso de la bata individual, que ya lo platicamos. Dice, sí es cierto que la bata no necesariamente tiene que ser desechable, pero sí se tiene que estar cambiando, ¿no? Y los guantes, esos guantes deben ser de uso único, como ya lo platicamos. Y bueno, esto también, ¿no? Antes de ingresar y al salir de la habitación y retirarlos al término de la atención del paciente. Estos son unos colores que tampoco están estandarizados, pero son los que más se utilizan aquí y Secretaría de Salud los utiliza. Entonces, las precauciones por contacto, miren, en esta diapositiva, por ejemplo, dice que por colonización de la piel, que está muy exagerado, ni siquiera les hacemos cultivos a las pieles de los pacientes como para saber si están colonizados por estafilococo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí les hacen cultivos nasales para ver si están colonizados por estafilococo y les dan tratamiento, si los van a mantener ahí, y por ejemplo, hay hasta tratamientos con mupirocina para poder quitar el estafilococo aureus, que es un riesgo al final del día después, porque ellos tienen mucho problema con esta bacteria. Que fíjense que yo no lo he visto tanto aquí en México, por alguna razón. También es que, no sé, nosotros no utilizamos tanta vancomicina o tantos antibióticos contra estafilococo aureus y no sé si sea la razón. Pero bueno, allá que sí les provoca brotes y etcétera, pues lo hacen. Y bueno, yo creo que aquí, yo pensé que me faltaba uno de enfermedades. Este es el de enfermedades. Yo creo que aquí dentro de las enfermedades más importantes son la de microorganismos resistentes y de las infecciones gastrointestinales, que es como también lo más frecuente, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ok, otro tipo de transmisión es el transmisión por las gotas. Aquí también hay una cosa de discrepancia que, bueno, ya no sabía ni qué hacer, porque viene de la traducción también de los gringos, entonces están las gotas y las gotitas, ¿no? Y no sé si las gototas y las gotitas. Entonces, las gotas, también van a ver que hay mucha controversia porque cuando empezó el COVID, bueno, obviamente nos queríamos proteger de absolutamente todos los tipos de modo de transmisión que se conocían y hasta desconocidos, ¿no? Y ahora ha ido cambiando. De plano ya me dicen que hasta luego atiendan a los pacientes con puro cubrebocas y eso es todo. Cuando antes hasta nos disfrazábamos, ¿no? Todo, pero bueno. Pero así pasa, en realidad así está pasando. Por ejemplo, para la influenza fue muy parecido, cada vez se va conociendo más de la enfermedad y se va cambiando. Entonces muchas veces pues, hay que actualizarse, no queda otra como para saber cuál es la mejor parte. Entonces las gotas se definen aquellas que son mayores a 5 micrómetros de diámetro o de tamaño. Estas gotas, como son grandes, son pesadas, tienden a caer mucho más rápido al suelo y por lo tanto no quedar suspendidas y por lo tanto la transmisibilidad es menos que con las gotitas, ¿ok? Sin embargo, si nos cae una gota a los ojos, por ejemplo, a la conjuntiva de los ojos o hasta la nariz o a la boca, que también suele pasar, pues entonces ahí es cuando ahí nos infectamos. Por lo tanto, es muy importante pues tener protección facial, ¿no? Bueno, porque las gotas pues se generan cuando la persona tose, estornuda, habla. Ahorita con lo del COVID ha habido muchísimos experimentos que se han realizado con el habla. Incluso dicen que el paciente, bueno, o las personas que tienen COVID pueden transmitirlo. No es necesario que se transmita a través de la tos, con la pura habla lo pueden transmitir. Y eso era como que algo más o menos nuevo, ¿no? Hay otros procedimientos que incluso van a favorecer mucho más la formación de estas gotas, por ejemplo, la aspiración, la intubación endotraqueal,
la inducción de la tos, o bueno, la tos en general, ¿no? Pero pues también se puede inducir por fisioterapia y sigue siendo igual de contagiosa, y la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, ya esto ya lo comenté, que puede entrar a través de la mucosa nasal, la conjuntiva. Dicen que es menos frecuente la boca, y sí, porque tenemos más mecanismos de defensa en la boca. En la boca tenemos lisoenzimas, bueno, sí, lisoenzimas, que quería decir el nombre de la enzima precisamente, que al final del día lo que hacen es que destruyen el material, sobre todo destruyen las proteínas, le van destruyendo y también los carbohidratos, por ejemplo, que puedan tener los alimentos, pero también las bacterias, pero también los virus, y entonces a la hora de lo destruyen, y por lo tanto es más difícil que por la boca, si alguien nos tose, adquiramos una infección. De ahí a tragarnos la saliva, bueno, es otra historia. A tragarnos la saliva del que besamos es otra historia. Para hacerlo más claro. De aquí van a querer no estar en contacto con nadie. Pero es real. Bueno, los patógenos transmitidos por gotitas, así, bueno, es lo que les comentaba, que, bueno, aquí se refiere a las gotas, no las gotitas, pero les digo que en la traducción y etcétera, híjole, bueno, cuando son gotas grandes no llegan a largas distancias tampoco, se caen al suelo, prácticamente eso es lo que pasa. Antes del COVID, ahora sí que es algo más histórico, se consideraba que 1 metro de distancia era más que, y si recuerdan, al principio decían que 1 metro era más que suficiente, ¿no? Incluso así que la mano, y que con eso era 1 metro, y ya con eso ya de distancia era más que suficiente. Bueno, es porque venía de algo más bien histórico, ya cada vez se hicieron más estudios, y ahora se dieron cuenta que no era suficiente 1 metro. En Estados Unidos, pues 1 metro equivale casi a los 3 pies, y entonces dijeron que no eran 3 pies suficientes, sino que 6 pies eran suficientes. 6 pies es 1.8 metros, pero bueno, aquí ya lo tropicalizamos y se quedó en 1.5 metros, ¿no? Esa es la distancia. ¿Mande? Nuestro tamaño nos ayuda. También, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en relación a que precisamente las gotas que se expulsen, pues van a caer al suelo, ¿no? Y no se van a mantener suspendidas. Y de ahí que eso es más que suficiente para que nosotros evitemos el contagio o la transmisión. ¿Qué bacterias se aplican a este tipo de transmisión por gotas? Pues bueno, por ejemplo, la Neisseria meningitidis, que son las que pueden provocar meningitis y sepsis. Bacterias como Haemophilus influenza tipo B, que también pueden provocar sepsis, epiglotitis, eso es más frecuente en los niños, meningitis. Otras más, Mycoplasma pneumoniae, no, desgraciadamente es bien difícil hacer estos diagnósticos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay varias que les puedo pasar el tip muy, más fácilmente. Por ejemplo, y aquí no está. La Bordetella pertussis, que es la que provoca la tosferina. No se habla mucho, pero sí existe. Y lo podemos ver con el paciente que no deja de toser, fuera del COVID, del paciente que no deja de toser, pero es una tos que le llaman tos perruna, ¿no? Y tosen, y hay gente que anda así por todas partes tosiendo. Y no hay prueba para Bordetella, entonces es difícil que hagamos el diagnóstico, pero sí existe. Y de hecho, se está recomendando que nosotros como adultos nos volvamos a vacunar. Una de las vacunas indicadas en el adulto es esta vacuna. Nos deberíamos de vacunar, que es como un refuerzo precisamente, porque bueno, existe y es precisamente a través de la transmisión de gotas, pero imagínense si alguien no deja de toser, pues está fácil contagiarse. Otra son la Mycoplasma pneumoniae, que tampoco hacemos la prueba aquí, pero por ejemplo provoca una neumonía típica. Entonces, la típica es la clásica, que tiene el infiltrado, el que tiene fiebre, pero la típica es la que nadie sabe por qué tiene neumonía. Es algo muy común, entonces pues también debería estar en precauciones de transmisión por gotas. Y bueno, otros virus, es muy interesante, la influenza. La influenza también se puede transmitir por gotas, entonces los pacientes que tienen influenza tipo A, tipo B, y sobre todo el cuando hay sospecha o se sabe que es por H1N1, es muy importante tener estas precauciones porque también es muy contagioso.
Le pasó a mi papá hace como 2 años. Yo lo vi con datos de infección respiratoria y le digo, ¿qué tienes? No, pues ya, yo creo que me pegaron una gripa, ¿no? Y me dice, ¿y sabes qué? Ya sé quién me la pegó. Fui a la consulta en el ISSSTE y un tipo se le ocurrió toser en mi cara. Y le digo, y ya me di cuenta que estaba así todo decaído. ¿Sabes qué? Vete a hacer la prueba de influenza. ¿Cómo? Me dice, no, mañana me la hago. No, papá, ahorita, vete a hacer ahorita la prueba de influenza. Positivo. Pues sí, ¿por qué? Porque aparte de que lo veías y todo, y es una de las infecciones que provoca mucho ataque al estado general, pues estaba el señor que le había tosido en la boca, ¿no? En la boca. Pues sí, seguramente sí fue así. Entonces es muy importante saber, tomar en cuenta este tipo de infección. ¿Cuáles son las precauciones por gotas? Vamos a ver, que aquí le llaman aislamiento respiratorio en su póster. A ellos, pues la higiene de manos siempre la vamos a ver, el uso de guantes, el uso de mascarilla quirúrgica, o sea, la mascarilla de tricapa puede ser más que suficiente, sobre todo si es si tiempos cortos, precisamente. Y precisamente aquí está, la bata pues no es necesario, justamente es lo que nos dimos cuenta con el COVID, que en realidad fue muy difícil, es muy difícil que alguien se contagie por un fomite, ¿no? De que tener lavado, o sea, tendría que haber estornudado aquí. Ahorita, exactamente. Y que en ese momento yo me rascara. Y en ese momento me rasco los ojos o me meto la mano a la boca, que la verdad es mucho más común de lo que creemos y ahora nos dimos cuenta para infectarnos. Entonces, pues la ropa no era tan indispensable. No es tan indispensable incluso. Y entonces, de ser unas super restricciones para el COVID, ahora ya las restricciones han ido disminuyendo. Incluso podría caber en esta categoría, ¿no? Obviamente que aquí, por eso es que varía de acuerdo a la enfermedad. La carga viral en el caso del COVID sí tiene mucho que ver con la presencia, con la gravedad de la enfermedad. Entonces, si es un cuidador o es un doctor o es una enfermera que está viendo un chorro de pacientes con COVID, entonces tiene que cuidar mucho más, porque se ha visto que entre más virus adquiere alguien, entre más virus le echan a uno, más grave es la enfermedad. ¿Ok? Entonces de ahí que hay dependencia depende mucho de la enfermedad. Entonces, miren, es lo que les digo de la controversia. Aquí le llaman aislamiento por gotitas en la OMS, pero son gototas, no son gotitas. Y ya acá, perdón, decía bata, guantes, lavado de manos, material contaminado con secreción respiratoria, colocar en bolsas plásticas, cerrar y enviar a incineración. Hay que incinerar todo el material contaminado, perfecto. Y la habitación, pues tiene que ser individual, ¿no? Enfermedad, bueno, aquí qué más nos falta. Pues creo que tenemos todo. Bueno, a lo mejor aquí sí es como muy importante esto del uso de los lentes, ¿no? Porque ya quedamos que esas gotitas pueden entrar a la conjuntiva y entonces, pues ahí sí nos van a provocar una infección. Entonces, dentro de las enfermedades que tenemos que estar muy al pendiente, porque se pueden transmitir de esta forma. No, estas son otras. Mis enfermedades, aquí están. Estas ya las habíamos platicado. Ok, es que estaba viendo aquí las enfermedades que tienen sarampión, si es cierto, parotiritis, rubeola, tos convulsiva. Precisamente esto de tos convulsiva es lo que les digo de la tosferina, que es por la bordetella pertussis, meningitis meningocóxica, tuberculosis. Bueno, bacilífera. Este debe ser otro tipo de tuberculosis, ¿no? Porque la tuberculosis requiere una protección. Es que estoy... Contacto entérico. Es que este es ¿no? Se me hace que nos falta aquí uno de por gotas y por gotitas. Entonces aquí como que lo están juntando los dos. Sí. Es que también es ajá. Les voy a decir por qué. Porque la tuberculosis es muy diferente. La tuberculosis sí puede permanecer en el aire por mucho tiempo. Sí, había dos. Uno en el aislamiento respiratorio que incluso es color verde. Entonces no es diferente. Porque incluso menciona el tamaño de la gota, que si es más chiquita, bueno, tiene que ser estas indicaciones para el aislamiento y el respiratorio. Ok. Perfecto. Pero vamos a buscar. Entonces nos falta uno. Sí. Pues sí, tiene sentido.
Ok, bueno, entonces ya vimos esto de gotas. Sí, les digo que es, a veces a veces es muy confuso. Bueno, ahora vamos a hablar de las gotitas. La importancia de las gotitas es que son más chiquitas de 5 micrómetros de diámetro, de tamaño. Para poner un ejemplo, dicen que es la 10ª parte del ancho de un cabello humano, o sea, si es muy chiquitita. Y como está muy chiquitita, pesa muy poco, pues se mantiene suspendida por más tiempo en el aire. Y ese es el problema. Entonces, antes se creía que el COVID era muy parecido a esto, y bueno, pues por eso todas las medidas que querían poner, que además fueron muy difíciles, porque dentro de las recomendaciones hay recomendaciones del que el aire debe ser especial. Ay, si se acuerdan, de hecho también decían que para aislar a los pacientes con COVID, las habitaciones debían de tener filtros especiales y todo esto. Después ya se vio que no era necesario. Bueno, pero en este caso sí. Estoy hablando yo de enfermedades tipo tuberculosis, que esa sí es súper contagiosa. Bueno, ahora se han visto otras, por ejemplo, aspergillus, el hongo del aspergillus, las esporas, también se pueden mantener mucho tiempo suspendidas en el aire. Entonces, en caso de nuestros pacientes, y sí hemos tenido aspergillus aquí, en el caso de nuestros pacientes, a nosotros un aspergillus es poco probable que nos provoque una enfermedad porque nuestro sistema inmune está normal. Pero los pacientes inmunocomprometidos hacen unas neumonías horribles y se pueden morir de eso fácilmente. Otra cosa que puede provocar la aspergillus en los que su sistema inmune está normal es bronquitis alérgicas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otros virus que se pueden contagiar de esta forma es la varicela, que aunque hay pocos casos todavía los hay, y lo que sucede con la varicela es que no nada más se presenta con el salpullido de las vesículas muy feo, sino que también puede provocar neumonías. Y la neumonía la provocan más en los pacientes inmunocomprometidos. O sea, a mí se me murió un paciente de una varicela adulto. Es impresionante el caso. No nos dio chance a determinar si tenía algo de inmunocompromiso, porque el día que se puso mal y se murió. Estaba lleno del rash un caso súper aparatoso. El sarampión, que ha habido brotecitos, y precisamente los brotes, a pesar de que las campañas de vacunación han hecho su mayor esfuerzo por erradicarlo, y en un momento dado se creyó que se erradicara, gracias a los antivacunas, pues creemos que reapareció, y pues como es muy contagiosa, entonces es fácil observar de vez en cuando brotes de sarampión. Entonces, las primeras investigaciones del COVID han demostrado que podría llegarse cuando hay precisamente procesos que aerolizan las gotas, o sea, las desecan. Este es un proceso de desecación prácticamente. Entonces, siendo que era una gotota con moco, porque la gota pues al final viene por lo general de nuestras secreciones, ¿no? Estornudamos, tosemos o aspiran, y entonces hace todas estas gototas, se desecan fácilmente y entonces se vuelven en gotitas, y esas son las que permanecen por más tiempo. Entonces, cuando hay un proceso así, también podría pasar con el COVID, o sea, no es que no llegara a pasar, y también por eso es en los hospitales, pues es un puente, ¿no? Doctora, con respecto al COVID, cuando estuvo, bueno, como en su apogeo, bueno, cancelamos cirugías, entre todo eso, obviamente por la intubación y aire, pero también se manejó mucho, a lo mejor como que en compras de pánico, con respecto al quirófano, evacuadores de humo. Eso, como, bueno, ¿tiene sentido o a qué tipo de...? Evacuadores de humo. ¿Filtros? ¿Serían filtros? Ya, bueno, ocupamos lápiz de cauterio. Entonces, hay el equipo que se compró son filtros EPA. Ajá, que exacto. son, obviamente, pues, el humo pues, no lo podemos controlar, entonces lo que hacíamos era succionar ese humo. Sí, es preciso. Esa medida de precaución es la que sí se recomienda para tuberculosis. Entonces, es precisamente presión negativa, también le llaman así. Entonces, por el riesgo que comentan, si de hacer aerosoles en un paciente que están operando, que está intubado, pues suena una buena medida. O sea, sí, sobre todo pensando en un paciente con COVID, ¿verdad? Aquí la cosa es que no tenían COVID, entonces a lo mejor estaba así de más, pero pues sí, para un paciente con COVID sí es muy buena medida.
pero por esta situación, porque es el paciente que está intubado, al que van a estar aspirando, el paciente que van a hacer aerosoles, ¿no? Al final del día van a hacer el aerosol, o sea, la gotita la van a hacer muy chiquita y se puede quedar suspendida más tiempo en el aire. Eso es lo que se quiere evitar con esos filtros, con esa aspiración, con esa presión negativa se llama. Quizás Ana María Chusco, hace tiempo una compañera también comentaba qué pasaba cuando una persona en la calle, normalmente los hombres tienen la fea costumbre de escupir en la calle, y con los fuertes vientos que de pronto llegaban. ¿Puede ser una condición ahora que esto de rebrote de COVID sea por eso? Porque ya hay menos cultura de que, sobre todo los hombres utilizan cubrebocas y tiene la maña de escupir en la calle, con los vientos se volatice. No, es poco probable. Sí podría pasar, pero es poco probable, porque justamente como es un gajo, pesa mucho, se va al suelo. Y ya subirlo es alcanzar nuestra altura. Sí, es muy poco probable. Sí tiene que ver con que la gente se está dejando de cuidar, sí, pero la verdad, lo que tiene que ver es con nuestro sistema inmune. O sea, ya está bien demostrado que solamente nuestro sistema inmune por infección natural nos protege 3 meses. Y las vacunas no han dado más de 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente pierde la inmunidad. El virus no deja de circular, nunca. Tendría que dejar de circular al 100%. ¿Qué ha pasado? O sea, ha pasado, por ejemplo, con la viruela, llegó al momento en el sarampión que desapareció. ¿Por qué? Porque dejó de circular. Pero pasaron muchísimos años y muchísimos años de vacunación para que eso pasara. Entonces, no nos vamos a deshacer del COVID en 3 años. No lo vamos a lograr. Y peor aún, que nuestro sistema inmune solamente nos está protegiendo 3 meses, hablando de infección natural, y 6 meses en vacuna. Entonces, siempre va a haber... ¿Estás vacunando cada 6 meses? Muy probablemente sí. Si no es que cada 4. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y justo ya no vamos a ver, bueno, esa es mi predicción. Ya no vamos a ver las olotas gigantescas, pero vamos a estar viendo olitas. Y más favorecido a que todos nos estamos vacunando en diferentes tiempos. Entonces, si todos nos hubiéramos vacunado, todo el mundo exactamente en el mismo tiempo, a lo mejor lo hubiéramos alcanzado un poco más rápido. Pero como unos se vacunan un momento, otros en otro momento así, entonces los que van perdiendo la inmunidad lo vuelven a adquirir, lo vuelven a transmitir, y ese es el ciclo, por eso no nos podemos deshacer del COVID y no nos vamos a deshacer en varios años. ¿Rutina va a tener que ser entonces utilizar cubrebocas siempre? No, y no porque no debamos, sino porque hay situaciones políticas y sociales que han estado empujando muchísimo para que ya no lo utilicemos. En Guadalajara la gente ya no lo utiliza, por ejemplo. No sé en el medio hospitalario si algún día no lo vamos a quitar, porque eso sigue vigente en la mayoría de los países. Sí, en el hospitalario lo veo mucho más difícil, pero yo lo único que hago es bajarle al cubrebocas a Tricapa de N95 al de Tricapa. Pero la verdad es que también ya estoy harta. Sí. Pero en el medio, en el medio público yo sí veo que hay una tendencia muy fuerte a desaparecerlo, y ya es porque también ya estamos todos hartos, ¿no? En Gringolandia nadie lo usa, ni en Europa. Eso gente que me platica de allá. Ya nadie usa cubrebocas. Pero y dentro, y se siguen vacunando. Ah, sí, claro, sí. Pues acá también. No, me refiero a la revacunación. Sí. Y aquí no. Sí, pues sí, se supone que precisamente el cuarto refuerzo es 4 o 6 meses después de la última vacuna. O sea, sí nos tenemos que poner refuerzo. Por eso le platico que yo creo que lo más probable es que va a quedar así. Cada 6 meses estarnos poniendo un refuerzo, por lo menos, si no es que cada 4. Sobre todo en pacientes inmunocomprometidos y adultos mayores y eso. Pues en Guadalajara, por ejemplo, ya no usan el cubrebocas para entrar, están casi sin cubrebocas prácticamente para entrar a los restaurantes y etcétera. Digo, al menos aquí entras con tu cubrebocas, allá ya no. Pero bueno, obviamente creemos que también con el tiempo nuestro sistema inmune a lo mejor tenga mucha más resistencia y bueno, nos dure más esto de estar protegidos contra el COVID, pero bueno, el tiempo lo va, ahí sí la vidente nos puede decir más. Exactamente.
Bueno, entonces, en este caso de las gotitas, como les comento que pues, se quedan suspendidos, es mucho más peligroso en este tipo de infecciones y entonces las recomendaciones se elevan de forma significativa. Y aquí lo que se recomienda es precisamente la presión a aire negativa. Se supone que recomiendan de 6 a 12 recambios de aire por hora. No sé muy bien cómo funcionan estos sistemas, que debe de haber una salida de eliminación del aire adecuada o un filtro antes de que el aire circule a otras áreas del hospital. Por supuesto hay que mantener la habitación cerrada. También aquí es donde se recomienda la mascarilla N95. Y bueno, también incluso mencionaban que por lo menos una habitación, o sea, tan así es esto que recomiendan una habitación con una puerta abierta. Digo, con una ventana abierta al exterior, ¿no? Y pues bueno, yo creo que pues obviamente depende de las características del lugar donde estemos. Deben de limitarse lo más posible el transporte de estos pacientes. Si se transportan, hay que ponerle una mascarilla N95. Las visitas, por supuesto, también deben estar súper restringidas. Y bueno, esto se parece mucho al inicio del COVID, ¿no? Entonces, pues miren, bueno, mascarilla con filtro, puerta cerrada, higiene de manos, así de básica está este póster. Y bueno, la OMS tampoco es que diga mucho, se parece mucho a la anterior, ¿no? Pero aquí, bueno, la mascarilla N95 es la que más recomiendan. Y también los gogles, ¿no? En este caso. Ay, qué mala onda, no funcionó. Así está. Ok, entonces ahí viene, un examen, facilísimo. Yo creo que todos tenemos derecho a no saber. Eso sí quiero que sepan que es algo que llevo mucho en la mente. Lo que no tenemos derecho es a no investigar. No se vale. No se vale, y lo digo por todos, desde los médicos, desde los médicos más sabiondos hasta los menos sabiondos y todos los demás. Sí podemos no saber, pero no investigar, sí ahí sí hay culpa, ¿no? Porque más ahora con el Google, más ahora con el internet que lo tenemos por todas más ahora que tenemos un celular, que no haga la más mínima investigación, yo creo que sí deberíamos sentir culpa. Bueno, y es que a veces la culpa es la que nos hace ser mejores personas. Bueno, entonces, así que no hay problema si se equivocan y a lo mejor hasta yo me equivoco. Bueno, entonces, ¿quién levanta la mano para decirme qué tipo de precaución se utiliza para el Clostridium difficile? Muy bien, de contacto. O gastroenteritis aguda, ¿no? También con uso reciente de antibióticos, pues acuérdense, usamos antibióticos y el riesgo de que te pueda dar Clostridium difficile es alto. Para meningitis, ¿se acuerdan cuál era el de meningitis? Respiratorio, ¿no? Según yo también, por gotas. Sí, pues es que, bueno, aquí vamos a tener problemas entre las definiciones de gotas, gotitas, ¿no? Si y no lo tenemos aquí. Entonces, pues la respuesta es correcta. Pero si hacemos esa diferenciación entre... También al respiratorio es el que le llamarían gotitas, ¿no? Okay. Entonces el de gotas, pues para la Neisseria es más que es suficiente. Varicela. Ese es lo que acabamos de platicar. Gotas de 5 gotitas, ¿no? Respiratorio. Respiratorio y miren, aquí le llaman aéreo. Pero como les comentaba, a veces hay más de una forma de transmisión y por eso es que aquí para la varicela estrictamente hablando, recomiendan tanto el aéreo como el de contacto, ¿ok? Porque ya vieron que no siempre se necesita el de contacto con el aéreo, ¿no? Ok, tuberculosis. Aéreo, exacto. Aéreo y respiratorio. Ay, aquí está mal, ¿eh? Es que está mi diapositiva. Aquí me lo brinqué, pero sí es aéreo. De hecho es el del siguiente. Bordetela, tos paroxística. En realidad, de hecho, se basa, como ya les comentaba, estas medidas de precaución, no que tengas la bacteria o el virus, la certeza, pues, sino en la pura sospecha, ¿ok? Por eso se me hizo muy importante mencionar este cuadro. Con la tos, o sea, no soy esposar a alguien y luego sabes que no. Ya sé. No, y peor aún que con el COVID, muchos de los que les dio COVID se quedan con tos crónica. Entonces sí está bien difícil. Pero bueno, yo creo que si algún día lo escuchan, sí se van a dar cuenta de la tos perruna que existe de la bordetela. Es bien característica. Es como ahogona, ¿no? Tosen y no pueden jalar aire. Sí. Sí. ¿Cómo?
Hay una tos que le llaman coqueluche. Es esa, exactamente, la tos coqueluchoide, sí, exactamente. Y luego hasta se ponen morados de que no pueden ni hablar por la tos. O sea, los deja sin habla y hay gente que se ha muerto por eso, ¿eh? Porque no pueden respirar por eso, ¿sí? Sí. En el hospital de niños muy común. Sí, porque es más común en niños, pero en los adultos también ocurre. Entonces, ¿qué tipo de aislamiento? Sí. Virus incitial respiratorio o para influenza. Igual también hay otras gotas, ¿no? Según yo, por contacto. ¿Por contacto? Sí. Ay, aparecieron más. Sí, por contacto. Ay, es que esto está muy difícil hacerlo así. Ok, microorganismos resistentes. Por contacto. Eso, muy bien. Y bueno, esto yo creo que sí está muy a criterio de si un absceso por estafilococo aureus deba tener aislamiento por contacto o no. Sí entiendo que es un cohete, aparte es una gastadera que a veces incluso se la queremos evitar al paciente, entonces sí resulta a veces una decisión más difícil de lo que creemos. Pero bueno, esa no me preocupa. La que sí me preocupa mucho porque cada vez está peor son los microorganismos resistentes. Eso sí, espero que nos llevemos a casa. Por eso me da mucho gusto que hayan contestado allá en el público online, porque sí es muy importante. ¿Alguna? Creo que hasta ahí ya llegamos. Ah, bueno, nada más son lo de los colores. Ah, perdón, me faltó el aislamiento protector. También es el aislamiento, ya se nos pasó la hora. Ya acabamos realmente. Es el aislamiento por reverso, también le llaman. O sea, es el aislamiento que es en los pacientes inmunocomprometidos. Es a veces un poco complicado determinar quiénes son los pacientes que están inmunocomprometidos, porque pues igual, a veces nos queda muy claro y a veces no. Entonces, este aislamiento inverso, aquí, por ejemplo, recomiendan lavado de manos, habitación individual, el uso de la mascarilla, la bata, los guantes y el gorro. Ese es exactamente para proteger a los pacientes inmunocomprometidos prácticamente de cualquier bicho, ¿no? Así es, no es que el paciente vaya a contagiar, sino que el paciente puede ser contagiado muy fácilmente. Bueno, pues muchas gracias.